Muy buenos días. Continuamos con nuestro proceso de aprendizaje en el mes de la patria. Tenemos ya hoy 16 de septiembre. Vamos a aprender hoy un poquito sobre legislación laboral y cómo se aplican los diferentes procedimientos de cálculo. Más o menos cuando llevemos 40, 50 minutos hacemos una pausa para partir el video. Revisamos acá quiénes son los que están presentes. Entonces, todos son miembros de nuestro cuerpo Dicente, todos son estudiantes del Boca. Cierro estos dos para que no se nos recargue el internet y vamos a comenzar entonces a hablar de legislación laboral. El primer tema del que vamos a hablar hoy es el impuesto al salario. Entonces tenemos que Sebastián Ramírez es un vendedor y recibe un sueldo base de 450,000 y una comisión del 5% sobre sus ventas totales. Durante el mes de septiembre las ventas ascendieron a 11 millones. Sebastián es divorciado y tiene dos hijos menores de edad. ¿Cuánto deberá retenérsele por concepto del impuesto de renta? Entonces, aquí vienen varios elementos que deben de ser considerados. Cuando nosotros revisamos la teoría de las retenciones por salario, jubilaciones y otros, cierro esto un momentito y hacemos un poquito más grande el texto para que sea más fácil de ubicar. Entonces, esto está actualizado el 2020. Nada más recordemos, yo sé que ustedes ya leyeron toda esta teoría, pero recordemos. ¿Quiénes son los sujetos de impuesto? Sueldos, salarios en especie, bonificaciones y cualquier otra remuneración que se pague con ocasión de trabajos ejecutados en la relación de dependencia. Ojo, las dietas, gratificaciones y participaciones que se paguen a directivos, consejeros o miembros aun cuando haya relación de dependencia, las jubilaciones o pensiones en cualquier régimen. El patrono o pagador deberá calcular el impuesto mensualmente a cada uno de sus colaboradores. Para el cálculo del impuesto se establece una escala de tarifas que se aplica en tramos, según el monto del salario bruto mensual y cuyos resultados finales se suman para obtener el impuesto a pagar. ¿Ven qué divertido? Entonces, aquí vienen cuáles son las tarifas que están vigentes. Bueno, esa es la explicación de un ejemplo. Y por aquí tenemos los créditos. Se van a actualizar cada año. Y aquí tenemos pues cómo funciona esto de el salario y cuáles son las tarifas que vamos a tener. Vean, menos de 840 está exento. Sobre 840 hasta 1.233.000, ahí ¿qué es lo que pasa? Un 10%. Sobre el exceso de 1.233.000 y hasta 2.163.000, 15%. Sobre el exceso de 2.163.000, 20%. Y hasta 4.325.000. Y sobre el exceso de 4.325.000, un 25%. Ok. ¿Cómo se traduce eso al español? Bueno, con esta información que nos están dando, ya sabemos que Sebastián Ramírez es vendedor y recibe como salario base 450,000 y una comisión del 5% de sus ventas totales. Entonces, comencemos a calcular el salario de Sebastián. Entonces, Sebastián va a tener un salario de 450,000. ¿Ok? Son 450,000. Ese es el salario base. Vamos aquí. Esta es la parte base. ¿Qué pasa con él? Tiene además unas comisiones. ¿Cuánto es su comisión? Dice que es de un 5% sobre las ventas totales. Entonces va a ser sobre 11 millones por un 5%. Vamos a revisar. Dice acá, Sebastián es un vendedor y recibe un sueldo de 450,000 y una comisión del 5% sobre sus ventas totales. Durante el mes de septiembre las ventas ascendieron a 11 millones. Sebastián es divorciado y tiene dos hijos menores de edad. Ok. Entonces, esto es para determinar cuáles son los créditos fiscales. Entonces, por acá revisamos un momentito.
Aquí viene el procedimiento de cálculo, pero necesitamos saber cuáles son los créditos fiscales. A este año, por hijo son 1.570 y por cónyuge 2.360 por mes. ¿Ok? 1.570 y 2.360. Como es divorciado, la esposa no cuenta, porque es ex esposa. Pero los hijos, por cada uno, vamos a tener entonces un monto que corresponde a 1.570. ¿Ok? Como son dos hijos, él va a tener por mes este crédito. Mira, ¿por cuánto lo multipliqué? Por 3. Por 2. Listo, este es el crédito. ¿Cuánto ganó él? Este es un vendedor buenísimo. Entonces, él ganó un 5% de su comisión. Vamos a ver cuánto puse aquí. Puse un 50%. Un 5%. Ahora sí. Yo decía, ¿qué es este monto tan elevado? Entonces, ¿cuánto es su total de salario? Este muchacho gana salarialmente un total de 1.000.000 de colones. ¿Ok? ¿Qué pasa con este 1.000.000 de colones? Nos vamos a ir a la tabla y vamos a determinar cómo funciona. La tabla establece que hay límites sobre los cuales se calcula. Entonces, todo lo que esté por debajo de 840 no lleva impuesto. Y en el exceso hasta 1.233.000 con un 10%. ¿Cuánto gana él? 1.000.000. Entonces, de 840 hasta 1.000.000 va a pagar un 10%. Entonces, ¿cuánto lo exento? Son 840.000. ¿Ok? Entonces, de 840 hasta 1.000.000, que es lo que él gana, ¿cuánto es la diferencia? 160.000. ¿Con qué porcentaje de impuestos va a estar grabado este salario? Pues está dentro del primero de los renglones. Pensemos que esto es como una escalera. Esta escalera me va a ir diciendo, de acuerdo al salario, qué porcentaje nosotros tenemos que ir aplicando de impuesto. O sea, si nosotros lo revisamos como una escalera, vamos a tener que los que ganan 840 para abajo, ¿cuánto van a pagar? 0%. Pero si hay alguien que gana entre 840 y 1.233.000, no me sé el valor de memoria porque estos valores cambian todos los años. Entonces, esta es información que no interesa aprenderse la memoria. Lo que interesa es saber dónde buscar la tabla y poderla aplicar. Esto es un 10%. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Hay 1.233.000 y hasta, dice por acá, 2.163.000. 2.163.000. ¿Ok? Sigue la escalera. Vamos con la escalera un poquito más. Estos, después de que hubo cambios con lo del IVA, fueron ajustados. Antes no llegaban tan alto. ¿Qué hice? Era esta la que tenía que... Bueno, vamos a poner una rayita aquí y otra rayita aquí. De los 2.163.000 hasta... De los 2.163.000 hasta los 4.325.000. Hasta los 4.325.000. Y finalmente, todo lo que sea mayor a 4.325.000. Entonces aquí tenemos un 10, un 15%, un 20% y un 25%. ¿Ok? Esto lo que nos dice es de la forma en que va a ir escalonado el impuesto. No es
que yo voy a pagar, si yo gano 5 millones voy a pagar un 25% de impuesto. No. En el exceso, entre la diferencia que hay en este rango, entre la diferencia que hay en este rango, entre la diferencia que hay en este rango, voy aplicándole estos porcentajes. ¿Ok? Vamos a ver este ejercicio. Entonces, si él está dentro del primer rango, es 1.000.000 de colones, el exento son 840, entonces le vamos a calcular sobre la diferencia que hay aquí, de aquí a aquí, no llega hasta aquí, llega hasta 1.000.000, pues está dentro de este rango, son 160. Y la tarifa de impuesto que está en este escalón, porque está dentro del rango de 840, 1.233, que es 1.000.000, es un 10%. Entonces es un 10% de impuesto. Eso significa que los 160.000 por un 10% le van a cobrar 16.000 de impuesto. Pero adicionalmente tiene 2 hijos. Esos 2 hijos significan un crédito fiscal. Entonces, no le van a cobrar, este sería el impuesto, pero le van a aplicar este crédito fiscal. Que aquí hay una regla muy importante. El crédito fiscal, ¿quién lo puede aplicar? Solo uno de los dos de la pareja. ¿Ok? ¿Lo pueden aplicar los dos? No, solo uno de los dos. Los hijos solo le pertenecen a uno, no a los dos. No lo pueden aplicar los dos. El cónyuge, solo uno de los dos lo puede aplicar. Entonces, ni modo. Pero entonces los 16 menos el crédito fiscal, esta persona termina pagando de impuesto 12.860. Simple y sencillamente. Pero es que él gana 1.000.000. ¿Y cómo funciona la tabla? Funciona por escalones. Entonces vamos haciendo el cálculo por escalones. ¿Ok? ¿Dónde están estos ejercicios? Estamos resolviendo los mismos ejercicios que ustedes tienen en el folleto. O sea, aquí se hizo una selección de cuáles ejercicios y se están resolviendo ejercicios que aparecen aquí mismo dentro del folleto. ¿Ok? Listo, entonces resolvimos este ejercicio que era el número 3 y ahora vamos a resolver el número 4. ¿Ok? Listo. Ahora voy a copiar esto por abajo. Lo corto. Y vamos a hablar entonces del segundo caso. José Duarte tiene un sueldo mensual de 3.635.000. Es casado con 4 hijos. El primero tiene 28 años, pero tiene impedimentos físicos. La ley dice que si usted tiene un hijo con discapacidad, lo puede seguir usando de crédito fiscal para el resto de su vida. El otro tiene 26 años y es estudiante. La ley dice que hasta los 25 años es estudiante. Es 26, aunque sea estudiante, se nos pasó, ya se está fuera. Los otros dos tienen 15 y 16 años y ambos son estudiantes. No importa, son menores de edad. Aunque no sean estudiantes, son menores de edad. Todo menor de edad, todo hijo menor de edad entra como crédito fiscal. Si es mayor de edad, hasta los 25 años, si es estudiante. Y si va a seguir aplicando, es porque tiene alguna discapacidad. ¿Ok? Así es como funciona. Y luego dice que es casado. Entonces, bueno, eso para los créditos. ¿Cuánto gana esta persona? 3.635.000. Entonces, el sueldo. 3.635.000. ¿Ok? Eso es lo que gana. Y aquí entonces nos vamos a ir a la escalerita. 3.635.000. ¿Dentro de cuál rango está? 4.325.000. Se nos pasó. Este gana menos que eso. Está dentro de este rango entre 2.163.000 y 4.325.000. Sí, está en ese rango de escalera. Entonces aquí comenzamos a aplicarle la escalera de manera descendente. ¿A qué me refiero? Como su sueldo es de 635.000, le voy a poner el piso del rango del 20%. Entonces, para que lo entendamos, en el 20%, el piso o el monto de más abajo, ¿cuánto es? 2.163.000. Entonces, todo lo que esté por encima de 2.163.000 hasta 3.635.000, ¿cuánto va a pagar? Un 20%. Entonces, yo lo determino de manera tal que este menos este va a ser 1.472.000
Y el porcentaje lo voy a calcular por acá. Vean que lo estoy haciendo sobre la diferencia. No es sobre los 3.635.000, sino sobre el rango al que corresponde este salario. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ya no tiene que pagar más impuestos? No, claro que sí. Esto es la diferencia que hay de 2.163.000 hasta 4 millones. En este caso, como él gana menos de 4 millones, hasta los 3.635.000. Pero ahora tengo que sacar la diferencia que hay en el siguiente rango y la diferencia que hay en el siguiente rango y aplicarle los porcentajes de impuestos. Entonces, sobre el 15% y sobre el 10%. ¿Cómo es sobre el 15%? Yo voy a tomar los 2.163.000, le voy a quitar el 1.233.000 y eso me va a dar 930.000. Esa es la diferencia. ¿Cuál diferencia? Que hay en ese rango de piso o en rango de escalón de impuesto. Es la diferencia entre 1.233.000 y 2.163.000. ¿Y le aplico qué porcentaje? El que toca en ese escalón. Entonces eso es un 15% de esa parte. Ahora, yo ya tengo esto cubierto hasta 1.233.000, pero me tengo que pasar al siguiente escalón. Entonces saco la diferencia del siguiente escalón, que es 1.233.000 menos 840. ¿Cuánto es eso? 333. ¿Por cuánto? Por un 10%, que es el porcentaje que viene en ese escalón. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el total del impuesto sin créditos? El total del impuesto, digámosle que el impuesto al salario bruto, para ponerle de alguna forma y que nos quede con alguna lógica. Impuesto al salario bruto, entonces es la sumatoria de estos tres. Vienen los créditos fiscales. Ya cuando ustedes presenten esto, háganlo más ordenado. A mí, para fines de la explicación, trato de hacerlo amplio y que se trate de notar de dónde salieron los números. Estos créditos fiscales, entonces, ¿cuántos hijos son al final? 3. Entonces esto va a ser igual a, aprovechándome que aquí tengo el monto, 1.570 por 3. Esto van a ser los créditos fiscales. Entonces, ¿cuál va a ser el impuesto al salario neto? Este impuesto al salario neto va a ser la diferencia de estos dos. ¿Ok? Con esto tenemos un par de ejemplos resueltos. Los otros dos son mucho más sencillos. Como siempre, les voy a subir el video al canal de YouTube. Y como ya tenemos Classroom de esto, pues también voy a pegar el link en el Classroom de contexto. Sí, dígame. Disculpe una pregunta. Claro, claro. En esto no aplica lo del crédito fiscal por cónyuge, ya que está casado. Ay, sí. Se me olvidó que estaba casado, perdón. Venía con la idea del anterior. Sí, no, me faltó el cónyuge. No, no crean que es que yo estoy ignorando a mi esposa. No, ni le digan eso porque se resiente conmigo. No, vamos aquí a separarlo. Entonces aquí vamos a poner hijos y esposa. Sí, sí, claro que sí aplica. Ponemos este aquí. La esposa son 3.000, ya se me olvidó cuánto es de la esposa. Revisamos por acá. Les digo 2.360. Es que los hijos molestan más que la esposa, entonces no los tiene más presentes. 2.360. No se quiten, ¿verdad? Después. Entonces, ¿qué pasa acá? Sí, sí, ahí va la esposa. Qué dicha que están poniendo atención. Pues ya se me había ido a mí eso. Ok, entonces sí, aquí hay que rebajar estos créditos, incluyendo la esposa. Entonces, a este le quito estos dos. Y con eso tenemos el impuesto al salario neto, ¿sí? Él es casado. Si dijera que la esposa aplica el crédito, entonces ya no lo cuento, pero no. Aquí a mí se me olvidó por completo. Entonces, y no entra el hijo de 26 años, aunque sea estudiante, porque se pasa de edad.
el de 28 años porque tiene impedimentos físicos. Entonces, la cuestión de las discapacidades, eso sí lo protege la ley. Vamos guardando por acá y vamos viendo el siguiente tema. Vamos a hacer una práctica de preaviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo. Entonces, esto probablemente sean liquidaciones. Son 3 casos de liquidaciones y luego vemos algo que es muy divertido que se llama el cálculo de embargo. Vamos a leer este. Dice por acá, Marco Robles comenzó, es más, voy a poner por aquí liquidaciones. Hasta les voy a subir este archivo de Excel. Ahora, no para que lo usen literalmente, sino para que tengan la guía de dónde salieron las fórmulas. Hagan ustedes uno más bonito, donde, digamos, uno le puede, ahorita yo voy ando como acelerado, pero digamos, ustedes ya pueden poner aquí salario bruto, rangos de impuesto, créditos, y van haciendo un columnado bonito para que todo el mundo entienda. Digamos, yo podría poner este salario bruto acá, para que se vea más bonito. Podría poner aquí un total de créditos. Es a lo que me refiero con esto, que ustedes lo pueden hacer bien bonito, total de créditos. Entonces podríamos hacer una sumatoria por acá a la par y ahí se los dejo para que su creatividad contable les permita hacer un formato decentico. Borramos esto, hago la operación por acá. Entonces así se nota incluso cuánto fueron el total de créditos. Le ponemos doble lineecita acá para que se vea que es un saldo final. Ejercicio le podemos poner moneda para que sea bonito. Todos los elementos ya que tienen que ver con que esto se vea como un elemento contable para que ustedes se lo agreguen. ¿Ok? Entonces, esto es para fines de explicación, pero ya a la hora de que ustedes lo monten, ustedes le ponen todos los detalles para que esto se vea bonito, que todo el mundo lo entienda, que nadie se pierda, que sepan de dónde salieron los datos. ¿Ok? Pero bueno, continuamos aquí con liquidaciones. Vamos a hacer un poquito más grande esto y nos vamos a traer el ejercicio de las liquidaciones y vamos a ver qué pasó con Marcos Robles. Ahora, si alguno tiene problemas con los nombres que aparecen aquí, yo no voy a hacer ningún comentario al respecto de cómo fueron creados. No voy a decir nada, ni a favor ni en contra, ni quién tuve que ver, ni quién tuvo que ver tampoco con los nombres que aparecen en los diferentes ejercicios. Eso por si aquello que alguno haya leído ejercicios y les parezcan nombres interesantes, son nombres comunes y corrientes que no tienen que ver con la realidad. Nada más les aclaro, ¿verdad? Ok, entonces, Marcos Robles. Marcos Robles comenzó a laborar el 15 de enero del 2015 y fue despedido sin justa causa el 30 de septiembre del 2020, prescindiendo de él ese mismo día, o sea, lo mandaron para la casa. No le dieron chance de nada. Él recibió vacaciones en las últimas semanas de diciembre y estos fueron sus salarios. Ok, entonces lo despidieron el 15 de enero comenzó a laborar el 15 de enero del 2015 y lo despidieron el 30 de septiembre del 2020. Vean qué bonito está este ejercicio. Entonces, revisemos cuánto tiempo ha laborado esta persona. Ahí podríamos hacer restas por fechas y cosas por el estilo. Aquí hay una fórmula para hacer restas de fechas en Excel, pero yo lo voy a hacer contando con los dedos para que no es curso de Excel de cómo aprender a hacer restas con fechas ni nada de esto, pero nada más de manera simple. Del 15 de enero del 2015 al 15 de enero del 2020 van 5 años. ¿Ok? Entonces así, sin mucha cosa, en ese lapso de tiempo ahí van 5 años. Ahora, de enero a septiembre va febrero 1, marzo 2, abril 3, mayo 4, junio 5, julio 6, agosto 7 y al 15 de septiembre van 8 meses. 8 meses y 15 días, ¿verdad? Ese fue el total de tiempo que trabajó. Así, contando con los dedos,
sin devolvernos a matemática financiera y devolvernos, no, contando con los deditos. Sencillo, nada más viéndolo fácilmente. Si esta persona trabajó 5 años, 8 meses y 15 días, entonces, ¿cuánto le corresponde? Bueno, primero calculemos el aguinaldo. Ya con el tiempo tenemos para hacer las referencias, sobre todo en el tema de cesantía, pero calculemos el aguinaldo. El aguinaldo, como ustedes saben, se calcula de el 1 de diciembre de un año a el 30 de noviembre del próximo año, con excepción del Estado, que lo hace de el 1 de noviembre de un año hasta el 30 de octubre del año siguiente. Eso es porque a ellos les cuesta más hacer los cálculos. Entonces necesitan más tiempo para poder pagar en diciembre. Entonces, aquí viene el tema del aguinaldo. ¿Cuál es la fórmula para determinar el aguinaldo? Es la suma de todos los salarios dividido entre 12. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que en diciembre esta persona ganó 305,000. ¿Ok? No sé si aquí no tengo nada más. Perfecto. 305,000. En enero ganó 305,000. De febrero a junio, ¿cuántos meses van de febrero a junio? Entonces son febrero 1, marzo 2, abril 3, mayo 4, junio 5. Son 5 meses. Quiere decir que son 315,250 por 5 meses. Eso es lo que ganó en ese lapso de tiempo. Y de julio a septiembre ganó 326. Entonces en el mes de julio 1, el mes de agosto 2 y el mes de septiembre 3. 3 meses. Entonces de julio a septiembre son 3 meses. Significa que son 326 por 3. Entonces, ¿cómo calculamos el aguinaldo? Hacemos la sumatoria de los salarios y con la sumatoria de los salarios, aquí le podemos poner total de salarios, se nos corta, no importa, lo pasamos por acá atrás. Es el total de salarios. Ahora, ¿cuánto es el aguinaldo? Dividimos entre 12. Aguinaldo. Entonces, este monto lo dividimos entre 12. Y ya tenemos el cálculo que corresponde al aguinaldo. ¿Qué más hay que calcular? Las vacaciones. Entonces, ¿qué pasa con las vacaciones? Las vacaciones dice el código que es un día por mes laborado. ¿Ok? Dicen que esta persona recibió sus últimas vacaciones en las últimas semanas de vacaciones en diciembre. ¿Ok? Y trabajó hasta septiembre. Entonces tiene 9 meses de laborar. 9 meses desde las últimas vacaciones. Eso significa que son 9 días. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago para sacar el cálculo de las vacaciones? El código establece que para sacar el cálculo de preaviso y cesantía se toma el promedio de los últimos 6 meses. El promedio de los últimos 6 meses. Con eso se va a sacar el salario diario. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio de los últimos 6 meses? Yo sé que de julio a septiembre son 3 meses y entonces me devuelvo 3 meses más, que son junio, mayo y abril. Entonces, de abril a junio ganaba 315,250 por mes. Y de julio a septiembre ganaba 326 por mes. Si esto ya lo queremos calcular en forma de promedio, yo necesito que, como esto es por mes, lo voy a multiplicar por 3, así sé cuánto fue el total de los salarios de ese periodo. Y este también lo voy a multiplicar por 3. Ok. Cuando hago la sumatoria, tengo el total del salario de los últimos 6 meses. Total de salarios. ¿Ok? Después de tener este total de salarios, voy a sacar el promedio. ¿Cómo saco un promedio? Pues sumo todos los elementos y los divido entre la cantidad de elementos. O sea,
En este caso, como es semestral, esto es dividido entre 6. ¿Ok? El salario es 320.625. ¿Cuál es el salario promedio mensual? ¿Ok? Este es mi salario promedio mensual. Ahora, ¿qué hago con este salario promedio mensual? Necesito sacar mi salario promedio diario. Excepto que nos digan que es semanal o algo por el estilo, que aquí no nos dicen nada de la forma de pago. Dice cuánto recibe por mes, entonces es un pago mensual. Entonces nosotros, si fuera semanal, aquí hay una tablita que nos habla de cómo se hace el cálculo. Ahí la podemos revisar. Pero bueno, 26 días. Pero como no es así, el salario promedio diario es dividido entre 30. Perdón, aquí puse salario promedio. Estaba pensando en el diario, que es el mensual. Y luego el salario promedio diario es este valor dividido entre 30. Ese es mi valor por día. Entonces me van a liquidar 9 días de vacaciones. Entonces las vacaciones son estos 10.000 que son por día por mis 9 días. ¿Ok? Pues por aquí ya puedo ir poniendo la liquidación. Tenemos aguinaldo. De aguinaldo le van a tocar 263.687,50. De vacaciones le van a corresponder un total de 96.187,50. Eso nos lleva a dos elementos más que nos faltan, que son preaviso y cesantía. El procedimiento de cálculo de ellos está basado en el Código de Trabajo en el artículo 28 y artículo 29. Yo sé que ustedes ya se lo saben de memoria, pero yo tampoco, así que no se preocupen por eso. Uno no se aprende eso de memoria porque está en el código, ustedes nada más lo verifican. Voy a buscar acá, bueno, aquí viene preaviso. Entonces aquí debe venir la tablita, nada más para que la leamos. Preaviso es una semana, 15 días y un mes. Aquí está. Esto en resumen es lo que dice el artículo 28 del Código de Trabajo. Todos estos fascículos fue una recopilación que hizo el profesor Carlos de las publicaciones que hace el Ministerio de Trabajo para actualizado a este año. Entonces, aquí la información la tenemos al día. Entonces, ¿qué dice esto? Si lo despiden antes de 3 meses, no le damos nada. Pero si lo despiden entre 3 y 6 meses, es una semana. Si lo despiden en un rango de 6 meses a un año, 15 días. Pero si lo despiden después de un año, es un mes de preaviso. ¿Ok? Es un mes. Entonces, cuando venimos acá y vamos a calcular, le podemos poner negrita aquí para que sea tal vez más bonito. Cuando venimos por acá y vamos a calcular el preaviso, entonces, ¿qué vamos a tener? Es un mes. ¿Y cuánto es un mes? Ya sacamos el salario promedio mensual. Entonces, ¿cuál mes vamos a usar? ¿El último? No, el del salario promedio mensual. Entonces, el equivalente a un mes son 320.625. ¿Ok? Finalmente viene la cesantía. ¿Y para qué calculamos entonces todo este dato de fechas que venía aquí al principio? 5 años, 8 meses y 15 días para la cesantía. La cesantía tiene una tabla. ¿Cómo funciona esta tabla? Bueno, por acá, vean que me tengo que devolver a consultar. ¿Por qué? Porque no es obligación que ustedes se aprendan esto de memoria, para eso está la ley. Entonces ustedes en la ley lo utilizan con base en lo que dice la ley. No nos vamos a estar aprendiendo de memoria de cosas que incluso en el caso del impuesto al salario cambian todos los años. Entonces no tiene ni siquiera sentido aprendérselo. Es nada más buscar en la página de tributación cuáles son los límites de impuesto al salario
impuesto a la renta, lo que estemos averiguando. ¿Ok? Entonces por acá dice el auxilio de cesantía. Igual, menor de 3 meses, no pasa nada. Pero después de 3 meses y que no sobrepase los 6, son 7 días. Después de un trabajo continuo de 6, pero menor de un año, son 14 días. Y después de un trabajo continuo mayor de un año, viene de acuerdo a la tabla. Entonces aquí viene el detalle. Nosotros estamos en este punto de la tabla. Nosotros estamos en el punto E. Dice que en el año 5 son 21,24 días por año laborado. O fracción superior a 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver. 21,24. Entonces en cesantía son 21,24 por año. Son días por año. Días por año. O fracción superior a 6 meses. ¿Cuántos años son? 5. Pero hay una fracción superior a 6 meses. Sí, 8 meses y 15 días. Entonces, en lugar de tomar 5 años, voy a tomar como que si fueran 6 años. O sea, le sumo 1. La línea que tomo es la de 5 años. Esa no me puedo cambiar porque él trabajó 5 años. Entonces va a ser esta. No me puedo salir de la línea de 5 años porque laboró 5 años. Pero si fue más de 6 meses, le puedo sumar uno más. Así es como funciona. ¿Ok? Entonces 5 años y 8 meses es equivalente a 6 años. Pero el dato lo tomo no de la línea de 6 años, lo tomo de la línea de 5 años. Y ahora sí, yo ya tengo la cantidad de días por año y la cantidad de años. Y tengo mi salario promedio mensual. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi salario promedio mensual, lo multiplico por la cantidad de días y lo multiplico por la cantidad de años. Eso dice que de cesantía va a ser 1.362.015. ¿Ok? Entonces, esta persona va a recibir de preaviso un equivalente a un mes y de cesantía el equivalente a 21,24 días por 6 años laborados. ¿Cuánto es la liquidación total? Pues hacemos la suma y esta persona va a recibir de indemnización 2.042.515. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Sigue otro ejemplo. E igual, estos ejemplos fueron tomados del mismo folleto. O sea, no estamos resolviendo otros casos. No. Esto les van a ayudar. Ya les van a quedar resueltos y les van a ayudar a resolver lo que ustedes tienen que resolver. Pero lo importante, más importante que eso ahorita es que lo entiendan. Que entiendan qué es lo que estamos enseñándoles por acá. Elena Jiménez, para continuar, comenzó a laborar el 1 de abril de 2020 y fue despedida sin justa causa el 1 de agosto del mismo año. Sus salarios en esos meses fueron los que están detallados ahí. ¿Cuánto será el tiempo de preaviso que le corresponde? Si el patrono le da preaviso correspondiente. ¿Y cuánto será el monto que le corresponderá recibir en total? ¿Por qué se habla de tiempo de preaviso? El preaviso se paga solo si yo no dejo trabajando a la persona. Si yo la dejo trabajando, una vez que la despido, ella cumple con su preaviso. ¿De qué estamos hablando? Si el preaviso funciona tanto para el patrono como para el trabajador. Si un trabajador necesita irse porque consiguió un mejor trabajo y va a dejar votado al patrono, el patrono le va a rebajar el monto del preaviso. Porque durante el tiempo del preaviso, una semana, 2 semanas, o sea, 15 días que viene ahí en el código, o un mes, es el tiempo que yo hubiera invertido como trabajador entrenando a alguien que me va a suplir. Pero si yo dejo botada a la empresa, entonces recibo un castigo, que es que me cobran a mí el preaviso. Entonces, de la liquidación me lo rebajan. Ahora, si la empresa no confía en mí y quiere que yo me vaya de inmediato y me están despidiendo, entonces me tiene que pagar el preaviso. Pero si la empresa confía en mí y me despide, este,
¿cómo se llama? Perdón, me distraje un momento. Si la empresa confía en mí y me despide y me va a dejar trabajando ese tiempo, entonces no me va a pagar el preaviso, sino que me va a pagar el equivalente a, me dejó una semana entrenando a una persona, me paga esa semana. Me tocaban 15 días y me quedé 15 días entrenando a una persona, me paga esos 15 días. Lo que quiero que entiendan es cómo funciona. No es que el preaviso se paga siempre. Si yo me voy, más bien me lo cobran y no doy el tiempo. Si yo me quedo y hago el tiempo de preaviso, o sea, entreno a la persona que va a ocupar mi lugar, no es que me lo pagan aparte, me lo van a ir pagando en las semanas que estoy trabajando ahí. Y un elemento adicional, la persona que renuncia o que es despedida tiene derecho a un día por semana para buscar trabajo. O sea, la persona tendría la posibilidad de no asistir un día por semana o incluso mucha gente lo que hace es que las acumula para la última semana. Y entonces tienen un mes, pero en la última semana, los últimos 4 días no va. Y si tenía vacaciones acumuladas, también las meten por ahí. Que es esos días de vacaciones que tenía acumulados, pues tampoco voy. ¿Ok? Todo eso ocurre en estos procesos. Ahora resolvamos el ejercicio. Lo copio y lo vamos a resolver. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó aquí con Elena? Comenzó a laborar el 1 de abril y fue despedida sin justa causa el 1 de agosto. Entonces, en realidad trabajó abril y mayo, junio y julio. ¿Cuánto tiempo trabajó? 4 meses, ¿verdad? Si lo hiciéramos detallado, pondremos aquí abril, mayo, junio, julio, agosto no, porque la despidieron el 1, entonces ni siquiera contó. Y si lo hiciéramos así detallado, 485, 485, 490 y 490. Esos fueron sus salarios. Entonces, de acuerdo a lo que establece el código, tendríamos para preaviso que esta persona trabajó más de 3 meses, pero menos de 6. Tiene que dar una semana de preaviso. Entonces, una de las preguntas que vienen planteadas acá es, ¿cuánto será el tiempo de preaviso que le corresponde? Una semana. Una semana. Aquí dice, si le da el preaviso correspondiente. ¿En qué sentido? De que lo deje trabajando, lo va a dejar trabajando una semana más o le paga esa semana. Aquí vamos a asumir que le paga todo para que en el cálculo me salga todo junto. Y entonces me quede igual que el ejercicio anterior. ¿Ok? ¿Cuánto será el monto que le corresponde recibir en total? Y ahí viene este cálculo del total. Entonces lo primero que hay que calcular, bueno, no lo primero que hay que calcular, pero ya arriba lo que primero que calculé fue el aguinaldo. No hay ninguna regla que dice que eso es lo primero que hay que calcular. Pero entonces yo sé que el aguinaldo es la sumatoria de todos los salarios. Ya que los tengo ahí en la misma columna, los sumo todos y los divido entre 12. Entonces mi aguinaldo es el total de salarios. Y aquí está mi aguinaldo, 162,000. ¿Qué hice? Sumé todos y los dividí entre 12. ¿Qué más tengo que calcular? Las vacaciones. No puedo sacar el salario promedio de los últimos 6 meses. Si solo trabajé 4, entonces voy a sacar el salario promedio de ¿cuándo? De los últimos 4. ¿Ok? Ustedes podrían aplicar aquí la fórmula de promedio. Sí, está promedio. Y entonces van a marcar el rango. Y claro, aquí le di una suma. No, voy a sacar este. Para que no me quede ahí dentro la suma. Podrían sacar la fórmula de promedio y la aplican. Que la fórmula de promedio es muy simple. La fórmula de promedio
Buscamos la fórmula, le damos promedio, me da un primer espacio y yo tengo que elegir el rango. ¿Ok? Elijo el rango y eso me va a dar el salario promedio mensual. Eso es todo. Entonces, yo ya sé que este es el salario promedio mensual. Y este es el salario promedio diario. ¿Cuánto? Va a ser el salario que tiene entre 30. ¿Ok? Ese es el salario promedio diario. Listo. Ahora vamos a seguir con el preaviso. El preaviso es una semana. Pero entonces aquí viene un conflicto en el que podemos ingresar. ¿Cuántos días tiene una semana? Si yo tengo jornada semanal, 6 días. Si yo tengo jornada mensual, 7 días. Esa es la única diferencia que tenemos que tener ahí. Si yo tengo jornada semanal, 6 días. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo ya sé que el preaviso es una semana. Entonces, una semana es igual al salario promedio diario multiplicado por 7 días. ¿Ok? Eso es lo que le vamos a pagar por esa semana de preaviso. Sea que se quede o no se quede dándola. Y luego viene la cesantía, que en 4 meses quiere decir que nos tenemos que ir a la tabla. En la tabla dice que el salario promedio de cesantía, cuando es no menor de 3 meses, ni mayor de 6, con un importe igual a 7 días. Entonces, le da igual. Aquí sería 7 días. Y 7 días va a ser igual al salario promedio mensual por 7. Por cierto, no calculé las vacaciones, ¿verdad? Hice el salario promedio y no calculé cuánto fue el dato de las vacaciones, me acabo de dar cuenta. ¿Cuántos días de vacaciones? 1 por mes. ¿Cuántos meses laboró? 4. Entonces son 4 meses, equivalen a 4 días. Significa que las vacaciones es igual a 16.250 por 4. Y estas son las vacaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda la liquidación? La liquidación, vamos a tener el aguinaldo, que esto es igual a 162.500. Vamos a tener las vacaciones. Vamos a tener el preaviso. Y vamos a tener la cesantía. Entonces, de vacaciones son 65. De preaviso son 113.750. Y de cesantía 113.750. ¿Cuánto va a ser nuestra liquidación total? Nuestra liquidación va a ser por un monto de 455.000. Eso es lo que va a recibir esta persona. Ok. Finalmente, con este tema de las liquidaciones, vamos a tener el caso de Carla Víquez. Llevo 49 minutos de video, entonces voy a detenerlo aquí, simplemente para que no me quede tan largo el video. Y ya vamos a resolver el de Carla Víquez y lo que continúa. ¿Ok? Nada más antes de hacer eso, hago una revisión de quienes están presentes por acá. Sobre todo que no tengamos problemas con intrusos no deseados.